Hola chavales, en este vídeo vamos a hablar de cosas muy interesantes acerca de los dividendos. Por lo que si a ti te gusta este tipo de acciones o de ETF, te recomiendo que lo veas porque seguramente vas a sacar muchas cosas que no sabías. Chicos, recordad que yo no soy inversor profesional, por lo que todo lo que vamos a ver en este vídeo es con fines educativos y yo no quiero que me hagáis caso, sino lo que quiero es que abriros los ojos para que investiguéis por vuestra cuenta. Pero en ningún caso, por ver un vídeo en YouTube y que un youtuber recomienda comprar esto, comprar aquello, hagáis exactamente lo que dice él. Es que de hecho hasta el mismísimo Warren Buffett dice, no me hagáis caso a mí de lo que digo. Si Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, dice eso, mucho cuidado con los consejos de los youtubers financieros. Efectivamente, chicos, en este vídeo veremos qué es lo que hay que mirar en las empresas que pagan dividendos, los conceptos básicos, la diferencia que hay entre las empresas que pagan dividendos y las que no, y finalmente los errores que hay que evitar a la hora de decidirnos a invertir en una empresa con dividendos. Para el que no sepa lo que es un dividendo, es la parte de los beneficios que una empresa paga a sus accionistas. Normalmente las empresas que pagan altos dividendos son las empresas que ya están bien establecidas. Ejemplos de estas empresas pueden ser McDonald's, Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter Gamble, Bank of America, Chevron, bueno, en fin, hay un sinfín de empresas que ya están como establecidas y tienen unos beneficios que son más o menos estables a lo largo del tiempo. Algo que debes saber es que una empresa puede hacer lo que quiera con los dividendos. Es decir, puede aumentarlos, puede reducirlos o incluso puede cancelarlos. No están obligadas por ley a pagar dividendos. Y no todas las empresas pagan dividendos. Ahora veremos ejemplos de cuáles son las que sí, cuáles son las que no y en qué casos pueden recortar dividendos. Hay empresas, sin embargo, que no pagan dividendos y en lugar de pagar esos dividendos deciden reinvertirlo en el propio negocio para que ese negocio siga creciendo y produzca así más beneficios. Si una empresa cada año produce beneficios crecientes, es decir, va creciendo año tras año y además tiene poca deuda, esto en el largo plazo se ve reflejado en el precio de la acción. Pero ojo, en el largo plazo. Y si lo hace mal también se va a ver reflejado en el precio de la acción. La acción caerá, como es evidente. Un ejemplo de este tipo de empresas es la empresa Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Esta empresa es un holding empresarial y para el que no sepa lo que es un holding, es como una empresa que va comprando diferentes empresas y los beneficios evidentemente van todas para Berkshire Hathaway, ¿no? En este caso. Y concretamente Berkshire no paga dividendos porque Warren Buffett cree que reinvertir esos dividendos en el propio negocio va a hacer que la empresa siga creciendo y que produzca más beneficios, lo que va a dar a los accionistas un retorno mucho mayor que los dividendos. Como te dije antes, al producir una empresa más beneficios, el precio de la acción subirá en la bolsa de valores en el largo plazo. Chicos, en cuanto al pago de dividendo, hay empresas que lo pagan por mes, hay empresas que lo pagan cada 6 meses. Es decir, eso va a depender un poco de la empresa, pero lo normal es que sea cada 4 meses. Cuando cobras esos dividendos, el broker te los deposita en tu cuenta que tienes de broker en forma de efectivo. Y ahí puedes decidir si los reinviertes o no. Hay algunos brokers que tienen la posibilidad de que reinvierta automáticamente ese dividendo una vez que los cobras. Pero ojo, en el momento en el que cobras esos dividendos, estás obligado a declararlos y a pagar impuestos por esos dividendos. A no ser, claro está, que tengas un ETF de acumulación, en cuyo caso el dividendo a ti nunca te llega y es el propio ETF el que reinvierte esos dividendos. Entonces ahí sí que te ahorras el impuesto de los dividendos y es ideal para el caso de que quieras construir pues, un portafolio a largo plazo y que quieras que el interés compuesto haga su trabajo, ¿no? Y cuanto menos tengas que dejarte por el camino, pues mucho más grande será esa bola de nieve de interés compuesto. Otro concepto importante es que si una empresa te paga el 5%, esto significa un dividend yield del 5%. Y esto es que te paga el 5% del precio de la acción en un año. Las empresas que buscamos con altos dividendos van a estar en el rango del 2 al 5%. Si superan por mucho ese 5%, es decir, hay empresas que pagan un 7, un 10, incluso hubo por ahí, suele ser un síntoma inequívoco de que algo va mal en esa empresa. Luego veremos por qué. ¿Y cómo sabes cuándo cobras ese dividendo? Normalmente las empresas eso lo publican antes de pagar esos dividendos. Y esto puedes verlo en páginas como Yahoo Finance, que es gratuita,
o en páginas de pago como puede ser Alpha o Ticker, donde hay mucha información acerca de la contabilidad de la empresa. Algo que hay que mirar no es solamente la fecha cuando paga el dividendo, es decir, tú imagínate que una empresa paga el dividendo el día 1 de julio, es decir, pero yo si compro la acción el día anterior no me van a pagar el dividendo. Para saber desde cuándo tienes que tener esa acción para que te paguen el dividendo, tienes que mirar lo que se llama ex-dividend date. Y esta fecha indica que para cobrar el próximo dividendo, ese día concreto, el ex-dividend date, vas a tener que estar en posesión de esa acción para tener derecho a ese dividendo. Las empresas tipo Grow, como dijimos antes, no pagan dividendos porque reinvierten absolutamente todos los beneficios para hacer crecer el propio negocio. Lo que en el largo plazo esto se ve reflejado en el precio de la acción. Y justamente estas empresas son las que más dinero dan a los inversores por ese crecimiento. En este sector se encuentran las empresas multibagger. Para quien no sepa lo que es una multibagger, una 5-bagger, por ejemplo, sería que ha multiplicado por 5 el precio de la acción. Y una 20-bagger significa que ha multiplicado por 20 el precio de su acción. Entonces, como te estarás dando cuenta, hay básicamente dos formas de hacer dinero en la bolsa. Una es con los dividendos y la otra es con la revalorización de las acciones. De aquí entonces podríamos sacar dos conclusiones. La primera es que las empresas que pagan altos dividendos son en teoría para tenerlas para siempre. Y una vez que cobras esos dividendos, una buena idea sería reinvertirlos para que el próximo año y los próximos años ese portafolio sea más grande y cobre más dividendos. Pero esto evidentemente va a depender de cada uno, porque por ejemplo si tienes una cartera de $200.000, a lo mejor te interesa cobrar esos dividendos en forma de ingresos extra. Y la otra conclusión es que en las empresas que no pagan dividendos, para obtener dinero hay que vender las acciones. Por lo que aquí deberías saber establecer el valor intrínseco de una empresa justamente para comprar una acción barata y venderla cara. Hay sin embargo otro tipo de empresas que están en la mitad del camino entre las dividend stocks y las growth stocks, que son las dividend growth stocks. Estas empresas, como bien indica su nombre, son las empresas de crecimiento que pagan dividendos y son, desde mi punto de vista, una de las más interesantes. Este tipo de empresas pagan una pequeña parte en dividendos, es decir, el dividendo es mucho menor que las empresas de altos dividendos, como es evidente, porque la otra parte la reinvierten en el negocio para seguir creciendo. Ejemplos de estas empresas son muchas de las empresas que yo poseo en mi cartera están en esta categoría. Este tipo de empresas son Apple, Microsoft, Nvidia y unas cuantas otras más. Y a mí en particular me gustan mucho estas empresas porque cuando hay una corrección en bolsa, evidentemente caen, pero no caen tanto como si fuera una empresa small cap o como una empresa del tipo growth. Y además, cuando las cosas van bien, suelen tener una tasa de crecimiento, evidentemente en la empresa y que se ve reflejado en el precio de la acción, que es muy interesante. Hay gente que prefiere analizar empresas y decidirse a invertir en aquellas que tienen altos dividendos, como puede ser el caso de Coca-Cola, McDonald's, Johnson Johnson, Procter Gamble, 3M, Verizon, bueno, y un sinfín de este tipo de empresas. Pero otra forma de hacerlo sería invertir a través de un ETF que busque empresas con altos dividendos. Para que no sepa lo que es un ETF, pues es una cesta donde compras un solo instrumento que es el ETF y dentro tiene un montón de acciones. Y evidentemente esas acciones tienen una característica en común. Por ejemplo, puede ser un ETF que replique el Standard Poor's 500. Entonces tienes todas las acciones del Standard Poor's 500. Puede ser un ETF que replique el Nasdaq. Entonces cuando compras ese ETF tienes todas las acciones del Nasdaq. O puede ser un ETF que busque empresas de alto dividendo. Entonces, ese ETF va a ser una cesta con acciones de empresas de altos dividendos. Ejemplos de estos ETFs pueden ser SSHD, BIF de Vanguard y DEGRO. Si quieres que haga un vídeo acerca de estos ETFs explicando las características de cada uno, déjamelo en la sección de comentarios que lo planificaremos para el futuro. Y finalmente, las empresas que pagan altos dividendos suelen estar agrupadas en el sector financiero, en el sector de la salud y en el sector de consumo. Chicos, recordad que si os gusta este tipo de contenido podéis darle like que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Uno de los errores que debes evitar a la hora de buscar empresas con altos dividendos es perseguir justamente altos dividendos. Antes dijimos que un 5% estaría bien, pero si ya supera el 5% del dividend yield es un síntoma de que
es muy probable que hay algo mal en la empresa. Entonces supón que tienes una acción que vale $100 y te paga un dividendo del $5, es decir, un dividend yield del 5%. Esa acción, por el motivo que sea, esa acción, por el motivo que sea, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ha caído en bolsa desde los $100 hasta los $50. Entonces ahora el dividend yield no es del 5%, ahora es el 10% de la acción. Entonces un inversor que no está experimentado en bolsa, cuando ve un dividend yield dice, ¡buah! Esto es un chollo, pues me apunto aquí al dividend yield del 10%. Pero es muy probable que en este escenario, si recuerdas al principio te dije que una empresa puede recortar dividendos, puede cancelarlos o puede aumentarlos cuando ella quiera. Entonces, si te ves en este escenario, es muy probable que la empresa vaya a recortar ese dividendo. Por lo que si no has hecho los deberes y no has investigado un poco la empresa, te vas a encontrar que has entrado en una acción que esperabas cobrar un 10% de dividendos, te lo van a recortar o te lo van a anular, y aún encima es muy probable que el precio de la acción caiga porque va a hacer que ese recorte de dividendos ahuyente a los inversores, ¿no? No a todos, pero a una gran parte. Entonces, no vas a cobrar esos dividendos que esperabas y además vas a tener una caída en el precio de la acción, por lo que vas a tener una pérdida en tu inversión. Entonces, como regla general, todos aquellos dividendos que sean superiores al 5%, digamos que lo dejamos en el cajón de no. Por su parte, las buenas empresas, esto también le puede pasar a las buenas empresas, pero en general las buenas empresas los dividendos que pagan son dividendos crecientes. Por ejemplo, si una empresa X paga un dividendo de 3%, el siguiente año paga un dividendo del 3,1, el siguiente un 3,2, el siguiente un 3,3. Entonces, si tú ves a lo largo de la historia que ha pagado ese dividendo, pues, pero si tú ves que hay una empresa que paga 3,1, 3,2, 3,3, es decir, que ha ido creciente en el pasado y que ha tenido beneficios crecientes, y ves que un cuatrimestre sube el dividendo a un 10%, pues es evidente que hay algo que ha pasado en ese dividendo. Por lo que chicos, no persigáis dividendos. Otro error que puede cometer la gente inexperta es invertir en una empresa buena de dividendos crecientes, como puede ser el caso de Verizon o de Johnson Johnson, pero que no ha diversificado. Y puede ocurrir que, por más buena que sea la empresa, puede ocurrir que la directiva tome una mala decisión y el precio de la acción caiga porque ha tenido mucho gasto, porque no ha obtenido los beneficios esperados y que el precio de la acción cae. Entonces es evidente que, además de caer el precio de la acción, van a recortar dividendos. Entonces siempre hay que diversificar y sobre todo cuando eres inexperto. Luego cuando te vuelves un inversor avanzado, pues puedes diversificar menos, pero aún así siempre se acaba diversificando, justamente para evitar o para mitigar estos riesgos inherentes que hay a las acciones de cada una de las empresas. Otro de los errores que se pueden cometer es no investigar a la empresa. Si siempre deberías dedicarle 5 o 10 minutos a investigar cómo son las finanzas, cómo han ido esos dividendos en el pasado, porque como te decía antes, si anda en torno a un 3, a un 4% y de golpe a porrazo en el último cuatrimestre saltó a un 10%, bueno, pues ahí hay algo que ha pasado y tienes que investigar qué es lo que ha pasado. Y si no logras encontrarlo, mejor deja ese activo de lado y busca otro. Este caso le ocurrió a Ford en la pandemia, es decir, la empresa pues tenía unos dividendos crecientes. Ford es una empresa bastante seria que trata bien al accionista y los dividendos pasaron de en torno de un 3-4% a un 10%. Mucha gente cuando vio ese 10% Ford pensaron, bueno, esto es un chollo, Ford a un 10%, pues quiero entrar. Meses más tarde la compañía anunciaba que cancelaba los dividendos y justamente era un caso muy similar al que te explicaba antes. Es decir, el precio de la acción cayó casi a la mitad, lo que ha provocado que el dividend yield se multiplicara por dos. Y la gente que no investigó la compañía, pues evidentemente se llevó ese chasco. Los dividendos son para el largo plazo, no te vas a hacer rico en el corto plazo. La idea del dividendo es o bien obtener unos ingresos pasivos cuando tu cartera es muy grande, o si no, pues coger esos dividendos y reinvertirlos, para que ese portafolio vaya creciendo año tras año. Otro error que puede cometer la gente, y esto es una observación personal, es no reinvertir los dividendos. Vamos a suponer un ejemplo. Tú imagínate que tienes bastante dinero, por ejemplo $50.000, invertidos en un portafolio de dividendos, y que la media de esos dividendos entre todas las empresas rondan un 3%. De esos 50.000, el 3% a final de año van a ser 1.500. Es decir, en un año vas a cobrar $1.500 de dividendos. Si lo divides por mes, vas a tener
unos $125. Por lo que pienso yo que hasta $50.000, de ahí para abajo, habría que reinvertirlos para que ese portafolio vaya creciendo. Si no, no tiene mucho sentido cobrar ese poquito de dividendos. Ahora sí, si tienes un portafolio de más de $200.000, por ejemplo $200.000, pues ahí sí sería una buena idea cobrar esos dividendos y guardártelos como ingreso pasivo. De $200.000, el 3% son $6.000 al año, lo que rondará pues en torno a unos $500 al mes de ingresos extra. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.